Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta. Verdaderamente pasamos un tiempo precioso en la presencia del Señor, con la adoración, con la oración y también con la palabra que recibió la hermana María y el hermano Marcos, que la quiero volver a citar porque realmente creo que es para este tiempo, que es el Salmo 123, versos 1 y 2, que dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Creo que es muy oportuna esa palabra. Creo que es, obviamente, como palabra de Dios, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta nuestro corazón. Así que lo creemos y tiene que ser nuestra actitud. Yo sé que muchas veces nos desanimamos, muchas veces nos decaemos por las situaciones que nos tocan vivir, pero necesitamos persistir hasta que se manifieste la misericordia y el poder de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Estamos, de hecho, en un tiempo donde las noticias nos acercan todo lo que tiene que ver con las guerras que hay en este momento dándose alrededor del mundo, ¿verdad? Diferentes guerras, y todas ellas buscando un objetivo, ¿verdad? Buscando defender algo que consideran como lo más preciado que tienen, ¿verdad? Y me vino a la memoria también que en Paraguay, ¿verdad? Que ustedes saben que vivimos tantos años allá, ¿verdad? Estuvo en la guerra del Chaco, así como aquí hubo varias guerras, las estudiamos en el colegio. Tuvimos que estudiarlas, tanto las que tuvimos victoria como aquellas que tuvimos pérdida, ¿verdad? Hubo varias así. Ya no me acuerdo mal los nombres, pero sí me acuerdo que teníamos que presentar los exámenes con esto, ¿verdad? Y esto me llevó a pensar, ¿verdad? Este tiempo de guerra, nosotros, cada uno de nosotros también libramos batallas. Y buscamos una defensa, buscamos defender algo que para nosotros es valioso. Y como dije, me vino a la mente la guerra del Chaco, que la conozco bien por la historia, porque tuvimos que ayudar a nuestras hijas a estudiar para los exámenes y todo. Y es una guerra muy particular porque, si bien Paraguay tuvo otras guerras, esta guerra fue en el Chaco paraguayo, una zona que no estaba poblada, una zona que no estaba habitada, una zona que pertenecía al Chaco, a Paraguay, pero que no había sido habitada ni colonizada. ¿Por qué? Porque era una zona muy árida, una zona medio desértica, y sobre todo porque era una zona donde no había agua dulce. Todas las aguas que se encontraban eran salinas, pero bien, tampoco mucha lluvia. Entonces, cuando se van a la guerra, y mi esposa siempre lo suele contar porque su abuelo participó activamente, estuvo en la guerra, ustedes saben, ¿verdad? Como tradición se fue contando de generación en generación la experiencia que ellos habían tenido, y me quedó muy grabado algunos de estos aspectos. El primer aspecto era que ellos iban a una tierra totalmente inhóspita y desconocida. Fueron enviados porque el ejército de Bolivia empezó a querer ganar terreno dentro del territorio paraguayo. Bueno, ese es el contexto nomás de la historia, ¿verdad? de la guerra. Pero cuando ellos fueron a la guerra, se encontraron con una realidad. Y esa realidad era que ellos estaban en el monte, los alimentos empezaban a escasear,
no había agua, por lo tanto dice que ellos tenían que consumir su propia orina también, porque era lo único que les mantenía hidratados. Y entonces tenían que luchar por su vida, por las necesidades básicas, y también tenían que luchar por su vida en contra del otro ejército que estaba allí. Y entonces ahí empiezan a surgir estrategias para conservar los recursos, y hay un lugar allí que se llama Boquerón, y en ese lugar se habían atrincherado el ejército boliviano, y era un lugar así como un fuerte, fortín se llama, ¿verdad? Y estaba rodeado de una llanura bien limpia. Entonces era muy difícil, porque cuando el ejército paraguayo quería avanzar, quedaban al descampado, y entonces ahí eran acribillados. Hasta que empezó a venir una estrategia, y esa estrategia fue rodear la zona y cortar los suministros, que no pueda llegar el suministro de alimentos para que este ejército pueda sobrevivir. Obviamente no iba a haber batalla de fuego, pero iba a durar más tiempo la guerra, pero en algún momento iban a tener que rendirse porque no estaban recibiendo suministro. Pero por el otro lado, como dije, no había agua, entonces si había una lluvia, como la tierra es arcillosa, se generan así medio pequeños charcos o pequeñas lagunas, y entonces ahí había agua dulce. Entonces cuando los bolivianos venían y encontraban el agua, entonces ellos tomaban el agua y ¿qué hacían? Tiraban adentro del agua a los muertos. ¿Para qué? Para que el agua se pudra, se contamine, y cuando llegue la próxima tropa no encuentre agua para poder sostenerse, sustentarse. Y esta es una estrategia del enemigo. Encontré que esta es una estrategia del enemigo, la de contaminar los recursos y contaminar las cosas básicas que nosotros necesitamos para vivir y para ser sustentados. Entonces, un poquito esa era la introducción que quería dar, ¿verdad? Pero el tema de hoy tiene que ver un poco también con la protección de esa soberanía espiritual y natural que necesitamos nosotros defender, ¿sí? Ahora con la guerra que estamos escuchando todos los días por la tele, ¿verdad? Que está pasando allá en Medio Oriente y todo eso, se escucha, ¿por qué? Porque hay muchos misiles, hay muchas tropas, hay mucho ruido, son países importantes, economías importantes, ¿verdad? Está afectando a todo el mundo. Pero cada uno de nosotros libramos batallas que están atentando contra soberanías personales, soberanías familiares, y que nosotros tenemos que batallar día tras día, y hay veces que el enemigo nos corta los suministros. Hay veces que nos tira muertos en el agua para que se pudra y no podamos nosotros, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Y una de estas soberanías que yo encontré tan importantes es la santidad. Y entonces dije yo, bueno, ¿por qué es tan importante la santidad? ¿Qué significa santificarse? Me hice preguntas, ¿verdad? ¿Qué representa ser santo? ¿Es solo para aquellos que tienen un ministerio o una asignación? ¿Es para un grupo selecto de personas? ¿O es para todos? Preguntas que vinieron a mi mente cuando dije, está la soberanía de la santidad que necesitamos nosotros defender. Y entonces me fui a buscar algunos conceptos, ¿verdad? Para poder entender. Y dentro de estos conceptos la palabra santo significa apartado. Esto es algo que todos conocemos. Pero encontré que no solamente representa estar separado de las cosas del mundo, sino también tiene una connotación de pureza. Es decir, la santidad no es solamente estar apartado, sino también es ser puro. Wow, y entonces yo dije, porque ahí hay una diferencia muy grande entre
apartarse y mantenerse puro. ¿Sí? Entonces, aquí verdaderamente comencé un recorrido en mi mente y pasaron la imagen de muchas personas y comencé a darme cuenta que muchos, incluso yo mismo, vivíamos una vida apartada para las cosas del Señor, pensando en las cosas del Señor, en su obra, en sus planes, en sus propósitos, sus proyectos, pero sin la purificación necesaria. Y fui muy confrontado al darme cuenta de que yo formaba parte de este grupo también. Jesús lavó los pies de los discípulos y envió el mensaje que con el andar se pegan muchas cosas a nosotros. En Juan 13:8 dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando leí este pasaje, vino a mi memoria también Hebreos 12:14 que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¡Wow! Aquí respondí mi pregunta. ¿Por qué es tan importante la santidad de nuestra vida? Porque sin santidad yo no puedo verlo a Dios. No puedo acceder a Dios. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Pero aunque tenga el camino, la verdad y la vida y haya sido limpiado de mis pecados, si yo no me mantengo en santidad, que no es solamente apartado, sino también purificado, no puedo acceder y ver a Dios. Y no se trata entonces de vestir, no se trata de un traje o de una prenda que elijo si la uso o no la uso, si está a la moda o no está a la moda, ¿verdad? Ahora eso es antiguo, ¿verdad? Algunos dicen, ¿verdad? ¿Sí? Si combina con mi outfit, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿verdad? O por ejemplo, si solamente la voy a usar en público. Como cuando yo tengo que dar un mensaje, por ejemplo, trato de ponerme una ropa apropiada. ¿Sí? Me recuerdo cuando estábamos en pandemia, ¿te acordás, amor? Nosotros teníamos muchos live, muchas entrevistas en vivo, teníamos que dar mensajes y todo era virtual en la época de la pandemia, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que una vez me llamaron para un programa para hablar sobre el tema de finanzas. Y entonces me puse la camisa, la corbata, el saco. Yo estaba sentado en la mesa y estaba hablando tan profundamente de los principios de las finanzas, pero yo abajo tenía short y ojotas. Y me acuerdo que me bromearon porque ellos me sacaron una foto por abajo, así la mandaron en el grupo de nuestra familia, ¿verdad? Y entonces yo dije acá, ¿verdad? Porque uno puede tener una apariencia para los demás de santidad, pero en realidad solamente es un traje y no contiene lo que tiene que contener. Y lo entendí. Necesito vivir en santidad y revestido de pureza. La santidad no es tener un nivel superior a los demás. No significa tener mayor valor que los demás. No es un rango, no me hace intocable o inalcanzable. No es una posición, si bien te posiciona para ver al Señor, pero no es una posición en sí. Hoy en día vemos una distorsión muy grande, ¿verdad? De la santidad, ¿verdad? Muchas personas en las redes que ostentan ser santos y por esa santidad entonces creen tener una posición que hay que pedir 500 entrevistas más que para ir al presidente de la República, ¿verdad? La santidad no conlleva poder ni capacidades superiores tampoco, pero sí abre la oportunidad para ser un instrumento santo para ciertas operaciones del Señor.
Entonces no tiene poder ni capacidades, pero sí te da una oportunidad de operar bajo el poder de Dios. La santidad es una decisión. Yo decido ser santo. Nadie te puede hacer santo. Nadie te unge de santo. Es una decisión. Uno puede desear ser santo, intentar ser santo, pero ¿sé santo o no? Así de simple. ¿Apartado o simplemente aparentar ser apartado? Pero no se puede estar en el medio. Y encontré un pasaje muy interesante. De hecho, toda la Escritura es interesante, ¿verdad? Pero este pasaje en particular para este tema, que está en el libro de Ageo capítulo 2, verso 12. Y dice así: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y entonces dice que los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Y entonces yo dije, nada ni nadie puede transmitirte, impartir o contagiar santidad. Porque estas son doctrinas que andan dando vuelta por aquí y nosotros necesitamos entender. Lo santificado tiene propósito. No así lo que permanece como algo común. Esto ocurre en todos los ámbitos, ocurre en lo natural y también ocurre en lo espiritual. No entra una persona sana al hospital y los enfermos se sanan. ¿Verdad? Lógica, ¿sí? En un cajón de frutas podridas no pones una fruta buena y las demás se recomponen. ¿Alguna vez vieron eso? No. Absolutamente no. Una persona, en lo espiritual, solo la presencia de Jesús cambia los ambientes. Una persona en santidad no cambia ambientes. La presencia de Jesús en una persona en santidad es la que cambia los ambientes. Amén. Pero si dejamos una fruta descompuesta en un cajón de frutas hermosas, ¿qué ocurriría? Si entra una persona sana en una habitación de gente con tuberculosis, COVID, o sin ser tan extremo, ¿verdad? Viene un pariente a visitarte que está un poco engripado, ¿verdad? O un amigo. ¿Qué es lo más probable? Un contagio, ¿verdad? ¿Sí? Y en el mundo espiritual decimos, permite la operación de un demonio y tomarán todo el ambiente rápidamente. Y me sorprendí, porque seguí leyendo el mismo pasaje de Ageo 2, ahora el verso 13 al 15. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Antes decía, si había algo santo y eso santo tocaba otra cosa, ¿será santificado? Y le dijo, no. Pero ahora, si hay inmundicia por causa de cuerpo muerto y tocare alguna de estas cosas, dice, inmunda será. Es decir, que esto sí se contagia, ¿verdad? Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y esto, golpeó fuertemente mi corazón y lo entendí. Podemos haber decidido vivir en santidad o apartados para Dios,
para sus propósitos, deseando serle útiles a Dios, ser usados por Él, pero dice el pasaje que hay condiciones de contaminación que nos sacan de la pureza, por así decirlo, y nos contaminan volviéndonos inmundos. ¡Ay, qué dolor es reconocer esto! Por esto le puse por nombre a este mensaje, santidad al 99%. Y como ya mencionamos antes, no hay intermedios. 100% es 100%. 99% no es 100%. 99% es salir de la santidad. No en el área de la decisión consciente de apartarse, sino puede ser en el área de la pureza, de estar purificados. Cuando uno va al dentista, ¿verdad? O escucha los consejos de los dentistas, ¿verdad? Los dentistas dicen que debemos lavarnos los dientes por lo menos 2 o 3 veces al día. Porque si no, te agarran las bacterias y te agarra sarro y te agarra un montón de cosas dentro de la boca. Entonces dice que sí o sí uno tiene que hacerlo intencionalmente. Todos los días. No día por medio, no una vez a la semana. Todos los días. Los médicos también recomiendan una higiene adecuada, que representa, al menos para los que vivimos acá en el Chaco o zonas tropicales, por lo menos un baño al día, ¿verdad? Sí, porque con el calor necesitamos por lo menos un baño al día, ¿verdad? Son recomendaciones. Y Jesús les dijo, lávense los pies. Lávense los pies. Entiéndanlo bien, sin lavado de pies no hay presencia. Porque Él dijo, si no se lavan, no pueden tener parte conmigo. ¡Wow! Y a este pasaje que acabamos de leer en Ageo, dice que a Dios no le agrada lo que recibe de las personas que no están puras. Lo que se hace por Él cuando la pureza está contaminada, a Él no le agrada. Pero ¿saben qué me llamó mucho la atención también? Las palabras del Señor diciendo, inmundo a causa de cuerpo muerto. ¡Wow! Dije yo. Porque no dice a causa de pecado. No dice a causa de, qué sé yo, y detalla un pecado en particular. Dice inmundo a causa de cuerpo muerto, dice. Y entonces busqué la referencia y llegué a Números capítulo 19. Esto es tarea para la casa, no hace falta que lo busquen ahora, ¿verdad? Donde menciona cómo se tratan los casos inevitables, por así decirlo, ¿verdad? Porque alguien siempre tiene que lidiar con el muerto, ¿verdad? El muerto se murió, alguien lo tiene que transportar, alguien lo tiene que vestir, ¿verdad? Alguien lo tiene que poner adentro del ataúd, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que son inevitables y alguien tenía que tratar con el muerto. Entonces Dios estableció los protocolos y procedimientos para estos casos. ¿Para qué? Para volver a ser puros. Cuando leemos ahí, esto le dije que tarea para la casa, pero cuando leemos ahí dice, por ejemplo, el que trata con el muerto, entonces dice, será inmundo, se tiene que purificar y será inmundo hasta la noche, dice, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un periodo, hay un proceso. Pero también me llamó la atención que decía que había gente que decidía no purificarse después de tocar un muerto. Imagínense, en este caso, obviamente era algo espiritual, que no se podía ver la contaminación de la inmundicia. Y escuché alguna vez relatos, varias veces en realidad, que en la antigüedad, en la época del Imperio Romano, ustedes saben que había emperadores ahí muy retorcidos, ¿verdad?
dice que una de las condenas que le daban a los que, por ejemplo, habían matado a alguien, era, le ataban el cuerpo del muerto en la espalda y tenía que recorrer con el muerto mientras el muerto se pudría, y al pudrirse empezaba a comerse la espalda del vivo y a contaminarlo, ¿verdad? Y a impregnarlo de pudredumbre hasta que terminaba también muriendo. Ahora decía la ley allí en Números capítulo 19 que el que elegía no purificarse también contaminaba el tabernáculo y terminaba contaminando a los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si logramos comprender la profundidad y la importancia que tiene este 1% de la santidad, que es la pureza con la cual nosotros debemos estar. Qué tremendo sería, qué poderoso sería, qué instrumentos podríamos ser delante o en las manos del Señor cuando estamos en estas condiciones, porque dice que cuando no lo estamos en pureza, cuando estamos inmundos, a Él le desagrada todo lo que hacemos. Y podemos cantar, alabar, diezmar, levantar muertos en el nombre de Jesús, y no le agrada porque estamos sin purificación y estamos en inmundicia. Entonces me hice otra pregunta. ¿Qué significa cuerpo muerto? Hoy en día los médicos pueden tocarlo, las funerarias también tienen que hacerlo, ¿verdad? Tal vez en el velatorio alguien se acerca a un familiar y lo toca, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué Dios lo mencionó como algo bastante común en la vida? Porque un velatorio, digamos, es algo eventual. Es algo que ocurre a veces una vez en un año, a veces una vez en 10 años. Ahora, la semana pasada, falleció el esposo de mi mamá. Nosotros no pudimos estar presentes ahí, ¿verdad? Pero estuvo internado un par de semanas y terminó falleciendo, ¿verdad? Pero estas son cosas eventuales. Y ahora, ¿por qué Dios lo menciona como si fuera algo tan común en nuestra vida? Y yo le dije, yo necesito entenderlo, porque como dije al principio, yo decidí vivir una vida de santidad, pero entendí que a veces no soy puro. Y entonces no estoy en 100% de santidad. Puedo lavarme, pero tampoco no sé cómo o dónde lavarme, qué lavarme, ¿verdad? Para estar 100%, ¿verdad? Y dije, yo no quiero representarte ni hacer cosas para ti que tú las recibas contaminadas por alguna inmundicia que hay en mí. Y mientras avanzaba en la búsqueda de la respuesta, el Señor me volvió a llevar al pasaje inicial. Hebreos capítulo 12. Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo volví a leer y lo volví a leer hasta que delante de mis ojos estaba la respuesta. Y te invito a que ahora entonces lo veamos juntos. Hebreos capítulo 12, verso 13 al 15. Dice así: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dije, en mi vida hay cosas que están torcidas y que me pueden sacar del camino. No todas las cosas en mi vida están derechas. Jesús me limpió. Jesús
me perdonó por su sangre, me lavó. Pero hay cosas en mi vida que aún siguen estando torcidas. Una planta cuando está creciendo torcida le ponen un palo para enderezarla, pero no le endereza la torcedura. Hace nomás que crezca derecha, pero la torcedura se quedó ahí. Tú me habías mostrado algún arbolito que vos habías enroscado cuando eras niña y que ahora es un feroz árbol, pero tiene la torcedura que ella le hizo cuando era niña, jugando. Y entonces yo dije, estas cosas me pueden sacar del camino, son cosas torcidas. Y me acordé que yo también tengo astigmatismo en la vista. Y el astigmatismo es como una desviación de la perspectiva del ojo, ¿verdad? Uno no lo nota así a simple vista, pero hay algunos experimentos, por ejemplo, cuando uno mete una cuchara en un vaso de agua, ¿verdad? La cuchara parece que está como torcida así, está derecha, pero al ojo parece que está torcida, ¿verdad? Y hay efectos que causan, ¿verdad? Este problema dentro porque es una ilusión óptica, ¿sí? Que uno no puede ver las cosas de la manera correcta cuando uno tiene astigmatismo. Después yo dije, seguí analizando el pasaje y dije, dentro de mí también hay cosas que necesitan ser sanadas. Ahora me di cuenta que también solamente los síntomas pueden mostrar que algo está pasando en nuestra vida, ¿verdad? Entonces uno tiene un síntoma, un dolor, un malestar, y eso le muestra que algo está pasando. O uno tiene un problema, una debilidad, una actitud, una adicción, y eso muestra que hay otro problema que está ocurriendo. Pero ¿qué tal de las personas con cáncer muy avanzado que han sido asintomáticos toda su vida y que después se van y se hacen un control después de 10 años de no hacerse ningún control y se encuentran que están al borde de la muerte y nunca sintieron nada? Y yo dije, entonces yo tengo cosas que necesito sanar dentro de mí que no están teniendo síntomas o yo no me estoy dando cuenta de los síntomas, pero que necesitan sanidad. Y el pasaje seguía y dice, y está en paz con todos. Wow, tengo cosas torcidas, tengo cosas que sanar y también necesito entrar en una armonía de paz en las relaciones. Y dice después, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y el verso 15 dice que la falta de observación, porque dice el verso, ¿cómo dice? Miren bien. Dice que la falta de observación, la falta de atención, permite el crecimiento de estorbos en nuestra vida que afectan la relación con Dios y que termina haciéndonos portadores de contaminación para otros. Porque dice que esas raíces de amargura terminan contaminando a otros. ¿A cuántos? A muchos. Y me hice una pregunta. Va a sonar pesada. ¿Cómo se llama nuestro muerto? ¿Cómo se llama nuestro muerto? Me di cuenta por el hilo del pasaje que la falta de paz con todos, o por decirlo de alguna manera, la falta de paz aunque sea con solo una persona, nos hace reaccionar y activa una semilla en el interior con un veloz crecimiento de las raíces. Ustedes saben que hay muchas plantas que uno las planta ahí abajo, no salen arriba, pero crean unas raíces. Y cuando sale un brotecito así, ya las raíces habían agarrado todo. Entonces dije yo,
Wow. Esas raíces, cuando uno logra ver afuera lo que hay, esas raíces ya son firmes, ramificadas. Y creo que a esto se refería Jesús cuando dijo que la falta de purificación termina impidiendo que nosotros veamos a Dios. ¿Cómo se llama tu muerto? ¿Tiene nombre y apellido? O tal vez es una cosa, una situación. No una persona, es una cosa, una situación, ¿verdad? ¿Cómo se llama el muerto que está atado a tu espalda hace tiempo? ¿Cómo se llama la raíz de amargura que está estorbando tu santidad? ¿Cómo se llama esa raíz que está contaminándole a otros? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, a la luz de tu palabra, Señor Dios, yo clamo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo, que ya empezó a traer luz y revelación a nuestros corazones, a nuestra mente, a sacar a superficie. Oh, Señor, veo que algunos ya no son muertos, son huesos nomás ya. Porque son tan antiguos, situaciones tan antiguas, que han estado pegadas, trayendo inmundicia y contaminación a nuestra vida. Y por esa causa no hemos podido experimentar la plenitud de tu presencia, porque tú ya lo dijiste, que sin 100% de santidad nadie puede tener tu presencia, nadie puede verte. Jesús lo dijo aquí en la tierra: si no te lavas, si no te purificas, si no te limpias, si no se limpian unos a otros, no pueden tener parte conmigo. Oh, Padre, habla, Señor, al corazón de tus hijos. El dolor nos hace revivir momentos o experiencias. Y la repetición de estas escenas perpetúan los sentimientos en nuestro interior. Todo perjuicio o herida o muerte de una relación conlleva un duelo. Es lo que dice Números capítulo 19, pero a un tiempo uno debe purificarse y si no lo hace, se comienza a descomponer y luego empieza a contaminar. Primero dice el tabernáculo, el ambiente, y luego de contaminar el tabernáculo que representa el lugar de relación con Dios, termina contaminando a todas las personas que nos rodean, empezando por nuestra propia familia. Hoy es tiempo de decisión. Hoy es tiempo de identificación. Hoy es tiempo de empezar a soltar los muertos. Y no solamente de soltarlos, sino también de decidir limpiarse de la inmundicia y ser libres. Hoy también es tiempo de remover raíces de amargura, por la cual también ha venido la contaminación a nuestro entorno. Hoy es tiempo de purificación. Espíritu Santo, muévete, Señor, aquí y en todo lugar, Señor, donde se está reproduciendo este mensaje. Y yo te pido, Señor, que tú vayas a la profundidad, Señor, no quedes solamente ahí en la cabeza, en el entendimiento de haber escuchado y haber procesado tu palabra a manera lógica,
sino que baje a la profundidad del corazón, donde están las raíces. Por eso David dijo, escudriñame y ve si hay en mí algo que necesita ser removido. Pásame el hisopo porque no puedo acceder a los pliegues, a las zonas más profundas y escondidas de mi mente, de mi corazón y de mi alma. Pásanos hisopo en esta tarde, Señor, y vuelve a purificarnos. Padre, porque queremos decidir estar en santidad, queremos estar apartados, queremos servirte, queremos ser parte de tu obra, de tu reino, de tu operación. Pero queremos estar revestidos de esta pureza, Señor. Lávanos con tu sangre. Pero también ayúdanos, Señor, a deshacernos de las ligaduras y de los muertos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, toca nuestra vida, toca nuestro corazón. Anímanos, Señor. Porque dice tu palabra que si permanecemos en santidad, te podremos ver, te podremos experimentar. Y si nos purificamos cada día, tendremos parte contigo. Que esto se revele a tu vida, que esto se revele a tu espíritu y que produzca vida en tu espíritu. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, Señor, transformadora, pero sobre todo, palabra que trae libertad. Te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.